¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos uno de los grupos de la clase de Taller de Emprendedores 1 y hoy vamos a estarles hablando acerca del curso Catalizadores de Creatividad y Curiosidad. Nuestro grupo está integrado por Daniel Flores, Gabriel Alvarado, Ruth Alemán y Joania Osorio. Voy a empezar hablando acerca de qué es realmente la curiosidad y cómo se manifiesta. Va mucho más allá de simplemente querer saber algo. Se puede reconocer en 4 formas principales. Curiosidad diversiva. Es el placer de descubrir cosas nuevas y explorar por puro gusto o por puro placer de hacerlo. Curiosidad epistémica. Es el deseo profundo de aprender, comprender y profundizar en lo que nos interesa. Curiosidad situacional surge cuando falta una respuesta o hay problemas que resolver en ese momento. Y la curiosidad disposicional es una de las formas de ser, quien siempre lleva esa inquietud de aprender y entender más. También mencionar que la curiosidad es algo natural y es algo bonito. De ahí surgen todas las ideas que nos han llevado a la innovación que tenemos hoy en día en general, ¿no? Como sociedad, en avances tecnológicos y todo. Bien, vamos a continuar entonces formulando las preguntas. Entonces, le voy a dar participación a alguno de mis compañeros que quiera empezar con la primera pregunta. Ok. En este caso vamos a hablar sobre cuál fue la idea que más impacto causó en el grupo y por qué razón. Bueno, sabemos de que para llegar a este punto debemos de tener ya incentivado lo que es una creatividad de lo que vamos a hacer, qué quiero, qué es lo que necesito. Y la mayoría de mayoría del emprendimiento viene de la necesidad. Viene de la necesidad de poder emprender, de tener algo, de poder tener un sustento. Entonces, a veces la causa de impacto hacia un grupo o hacia una persona viene de la necesidad, a veces. Pero a veces es demasiado bonito en el punto en que hay muchas personas que se centran en lo que le gusta a uno, qué es lo que le gusta, entonces se incentiva en eso, no meramente lo hace por una necesidad, sino que porque le gusta ese tipo de trabajo, le gusta ese tipo de emprendimiento. Entonces aquí viene la causa y la razón del por qué nosotros nos aventamos a esa lucha, a ese nuevo proyecto que va a hacer un impacto en nuestra vida, y es aquí donde nosotros empezamos a minar un poco la curiosidad y a incentivarnos y a conocer sobre muchas áreas, porque a veces estamos tan encerrados en lo poco que sabemos y hay muchas cosas que debemos de enfocarnos, hay muchas cosas que debemos de saber, porque la curiosidad es algo de que nos va a hacer llegar como nos puede hacer llegar a algo muy alto, o como lo podemos usar la curiosidad en algo negativo también, ¿va? Entonces, siempre es tratar de curiosear en algo o tratar de usar esa curiosidad e incentivarnos a crecer nuestra vida personal, crecer nuestro grupo de trabajo y tratar de ser mejor. Para poder profundizar un poco en esa pregunta, tenés toda la razón. La curiosidad y la creatividad son partes fundamentales de nuestro diario vivir, más en el entorno en el que nos desenvolvemos hoy en día, donde la tecnología, las innovaciones están cambiando de manera constante, donde debemos aprender a adaptarnos a los cambios y aprender a vivir con ellos. No quedarnos acoplados a nuestras costumbres, sino que salir de la zona de confort y acoplarnos siempre a los cambios que nos van a traer beneficios a nuestro diario vivir. Así es, y esta pregunta, por ejemplo, lo que hizo fue hacernos reflexionar sobre la importancia que tiene mantener una mente abierta y estar constantemente preguntándonos qué pasaría si intento esto,
O por ejemplo, conozco a tal persona que tiene una iniciativa, que empezó con un negocio, por ejemplo, pero ¿qué pasaría si intento hacerlo a mi manera? ¿No? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me gusta, qué sé yo, hacer stickers, por ejemplo, pero tal persona hace stickers de algo en específico, por ejemplo, cosas de películas y tal, y yo me dedico a hacer stickers personalizados. Entonces, ¿qué pasaría? Y empezar a iniciar con esas preguntas de hasta dónde puedo llegar. Bien, continuando con la siguiente pregunta, ¿no? Son las barreras. ¿Qué frenos personales o de entorno identifican o bloquean la innovación? En este caso creo que la mayor cantidad o el mayor bloqueo que podemos tener con la innovación es la resistencia al cambio y la resistencia a la implementación de nuevas ideas o nuevos procesos. Eso hablamos en general, no solo en cuestiones de emprendimientos, en cuestiones de nuevas empresas o nuevos negocios. También hablamos en entorno laboral, entorno empresarial, lo que es la resistencia al cambio y la cuestión que nos indica, por ejemplo, de hacer las cosas como siempre se han hecho, es una de las barreras que podemos enfrentar y es uno de los mayores factores para detener lo que es la creatividad en un entorno de trabajo. Como se ha venido viendo, como se ve, por ejemplo, en el entorno económico hondureño, esa es una de las barreras que ha encontrado muchos emprendimientos y muchas personas que han tratado de traer cosas nuevas o diferentes al país, que se encuentran con ese miedo o con esa resistencia a querer probar o querer hacer cosas nuevas dentro de la misma sociedad, y eso hace veces que muchos emprendimientos lleguen a fracasar. Es cosa que se ha ido mejorando con el transcurso de los años, que ya se está empezando a tener un poco más de apertura, y realmente todo empezó como pudimos ver desde lo que es la pandemia, donde el negocio tradicional se empezó a cambiar por el negocio electrónico, y ya la gente no tiene miedo de hacer una compra en línea, de esperar que llegue un producto a su casa, como se tenía hace unos 7-8 años, donde la mayor parte de las personas preferían ir directamente a una tienda a comprar que esperar a que un producto llegara directamente a su casa. Muy bien, si los compañeros no tienen algo que agregar, podríamos pasar a la siguiente pregunta. Y este sería en cuestión de mejoras. La pregunta es: ¿qué acciones concretas incrementaría la curiosidad en su equipo o clase? Bien, ¿qué acciones concretas, por ejemplo, podría ser reservar algunos minutos en cada reunión para compartir nuevas ideas o herramientas que puedan aportar al proyecto que se esté realizando, o una tendencia relacionada con la materia, la tarea o el proyecto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, motivar a todos los integrantes a formular preguntas, incentivar la curiosidad dentro del grupo también, para que esto nos pueda ayudar a analizar problemas desde diferentes perspectivas. Hay una frase que dice, 3 cabezas piensan mejor que una. Entonces, entre un grupo se puede formular una idea mejor, ¿no? Más óptima, más desarrollada. También podría ser organizar pequeños retos donde el objetivo sea encontrar diferentes soluciones para una misma situación. Así, entre todos, tomar la decisión de cuál de las soluciones fue la más acertada a lo que buscábamos. También podría ser promover intercambio de experiencias entre compañeros y aprender de distintas formas a pensar y trabajar. Por mucho que yo sepa de un área en específico, por ejemplo, mi compañera Joania puede dar un aporte que pueda cambiar mi perspectiva a cómo yo veía las cosas, y pues ese trabajo en equipo puede ayudar también a darnos nuevos conocimientos y una mejor forma de realizar las cosas. Y también pues reconocer las iniciativas creativas,
incluso cuando los resultados no sean tan perfectos. Siempre, por así decirlo, no demeritar el trabajo que hacen otro compañero, por muy pequeño que sea, porque así es como esa persona está empezando a incentivar su creatividad y empezar a expresar y desarrollar sus ideas, ¿no? No sé qué opinan ustedes respecto a este tema. Fíjate que me gustaría aportar de que una de las iniciativas que podríamos tener en equipo es incentivar a las personas a salir de su zona de confort. A veces nos acostumbramos a lo seguro, a lo que ya conocemos, y le tenemos mucho temor a lo desconocido, pero no sabemos que eso desconocido nos puede ayudar y nos puede mejorar muchas condiciones en las que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, a veces decimos, no, yo ya tengo, como dice el dicho, mejor viejo conocido que nuevo por conocer, pero en el ámbito laboral y personal deberíamos dejar eso atrás, el miedo a conocer cosas nuevas, a innovar, a perder ese temor de fracasar. Y eso es una de las mejoras que deberíamos tener en equipo, incentivar a los demás a salir de su zona de confort y a perder ese miedo. Y a intentarlo principalmente, ¿no? Que así es como se sabrá si se consigue o no. Si nadie lo intenta, no es solo tener la idea, sino que intentarlo. La curiosidad puede estar, pero también tiene que estar esa voluntad de dar los primeros pasos. Bien, compañeros, no sé qué les parece si comenzamos a presentar lo del mini plan que tenemos preparado. Sí. Bien. Bueno, hablaremos sobre el mini plan que tenemos, que como equipo preparamos, y nos enfocamos lo que es en un área específico dentro de una empresa, en el área de lo que es el mantenimiento, y lo llamamos cultivar la curiosidad en el equipo de mantenimiento, dando un inicio. El área de mantenimiento es un área muy diversificada, un área donde hay que ser bastante proactivo en el trabajo en sí, ya que los errores pueden ser tanto comunes, tanto no tan recurrentes, o tantos algos o tantos fallas que en algún momento no hemos visto. Entonces es aquí donde nosotros entramos en lo que es en el experimento, lo que dice la actividad o reto concreto para poner en práctica de inmediato. En lo que dice el primer ítem, en la próxima reunión de turno de equipo, dedicar 15-20 minutos a revisar una falla o avería reciente y preguntar qué pasaría si buscáramos la causa raíz en vez de solo la solución rápida. Es aquí donde entramos un debate, porque tanto nos podemos enfocar lo que es en la curiosidad del técnico que está revisando la máquina en poder solucionar la avería o el problema que tenga la máquina. Tenemos también un tercero que nos está dando una presión en la cual nos dice: necesito esta máquina para producción, no puedo parar porque yo no voy a salir con la producción del día. Y es aquí donde nosotros nos ponemos a las preguntas: ¿reparo para que la máquina siga operando o reparo para que la máquina no vuelva a fallar por un buen tiempo? Entonces aquí es donde incentivamos nosotros nuestra curiosidad, la curiosidad en el técnico, donde nosotros decidimos si reparamos para que siga produciendo o para que esa avería no vuelva a ocurrir durante un lapso de tiempo donde no sea tan recurrente. Y lo que dice lo siguiente, dice: elegir un equipo en línea con fallas recurrentes durante una semana, llevar un pequeño registro de cuándo, cómo y en qué condiciones ocurre la falla. Aquí esto es algo muy importante, porque aquí es donde nosotros nos incentivamos a ver qué tipo de fallas da una máquina. Aquí donde nosotros anotamos qué tipo de fallas van ocurriendo conforme al tiempo y vemos la recurrencia del tipo de fallas que ocurren. Entonces aquí nos preguntamos nosotros mismos y nos decimos: ¿por qué ocurre tanto esta falla? ¿Qué está pasando? ¿Será el mantenimiento que le hago? ¿Será que no hago bien el procedimiento para lo que es reparar la máquina? ¿Qué pasa? Y aquí donde podemos aplicar una técnica que se llama el 5 por qué, una técnica muy conocida en donde nosotros podemos llegar a la causa raíz de un problema. Y pondremos un ejemplo
que estamos crimpando, por ejemplo, una terminal en un cable y la terminal sale torcida. Entonces aquí empezamos con la curiosidad, y la curiosidad va en el 5 por qué. Entonces nos preguntamos por qué sucedió. Ok, está dañada la herramienta. ¿Por qué está dañada la herramienta? Se golpeó. ¿Cómo se golpeó? Una terminal doble, porque hay una terminal doble, y así sucesivamente se va llegando a lo que es a la causa raíz, donde vamos a encontrar el problema, y incentivándonos nosotros por medio de una técnica demasiado usada. Incentivamos a veces la curiosidad de poder saber más del proceso y de saber cómo llegan las averías a una máquina. No sencillamente puede ser una avería directamente de la máquina, sino que a veces puede ser un error del operario o una misma falla de la herramienta que viene dañada. Entonces, aquí es donde nosotros incentivamos la curiosidad y vamos reconociendo diferentes fallas que pueden ocurrir en la máquina. Y para esto es un área de mantenimiento es bastante incentivadora en esta curiosidad, porque aprendemos. Como dice el dicho, entre más damos cuenta, entre más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Y la otra dice rotar quien presenta el hallazgo cada semana, para que la curiosidad técnica no dependa siempre del mismo técnico o el más experimentado. Esto es algo importante, porque aquí es donde nosotros denotamos la curiosidad de los técnicos del área de mantenimiento, que tanto se esfuerzan en poder aprender para poder denotar los diferentes tipos de fallas, y que no solo el más experimentado tenga ese conocimiento, sino que hasta el más nuevo que pueda estar en el área sepa cómo solucionar un problema. ¿Y mediante por qué? A veces por la incentivación del mismo técnico experimentado, o de la misma incentivación de él, de querer aprender más, de poder empaparse más del tema de mantenimiento y incentivarse a la curiosidad de aprender mucho más. Fíjate que esta última me gustaría dar mi participación, porque es muy importante el darle la oportunidad a personas diferentes, porque ¿qué pasa? Por lo general y por costumbre, y creo que más que todo como por tradición, siempre se acude a la persona más antigua en un área de trabajo para presentarle el problema. Y decimos, no, es que él es el más experimentado, entonces él nos va a ayudar a solucionar. Ajá, pero ¿qué pasa cuando no es esa persona? ¿Qué pasa cuando esa persona por X o Y razón no pudo asistir y se presenta un problema? Es por eso que es importante incentivar a la curiosidad, como lo mencionaba Gabriela, hasta las personas recién ingresadas a esa área, porque así no va a depender esa área de una sola persona. La idea es que todos puedan participar, que todos se puedan involucrar y que todos puedan tener los mismos conocimientos y aprender a aceptar las nuevas propuestas de las personas que acaban de ingresar, porque de eso se trata, trabajar en equipo para poder sacar a flote un área y para no estar solo dependiendo de la persona más antigua o la que mayor conocimiento tiene. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que es donde tenemos más estructurado el mini plan, ¿no? Tenemos aquí una serie de obstáculos y cómo podríamos afrontar estos obstáculos. No sé si algún compañero quiere empezar con el primer obstáculo que podríamos tener en teoría y cómo podríamos solucionarlo. Sí, en este caso el primer obstáculo que tenemos podría decirse que no hay tiempo, hay que reparar, hay que seguir. Esto es la presión operativa, que no hay espacio para preguntar el por qué. Cuando hablamos de mantenimiento en una planta de producción, todo lo que son producción maquinaria y todo lo que es ese tipo de espacios, es un espacio que no se puede detener. Detener la producción implica atrasar tiempos, atrasar pedidos, significa recibir quejas de clientes, significa recibir dejar de cumplir compromisos, pérdidas de dinero, por lo cual es muy importante tener o buscar ese espacio donde una maquinaria puede estar o tenga que estar detenida
para poder hacer las revisiones correspondientes, para poder tener un análisis, ya sea un análisis rápido de 15-20 minutos, revisar fallas y tratar de detener la operación diaria lo menos posible. También tenemos como un obstáculo lo que es la resistencia a cambiar los procedimientos que siempre han funcionado así. Esto es más que todo en base a lo que es la alta gerencia o lo que son los miembros más antiguos del equipo, que ya están acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera y no se dan cuenta que siempre hay un espacio para poder pensar fuera de la caja y poder mejorar o poder optimizar ciertos procesos, a pesar de que se han hecho de la misma manera por muchos años. Creo que la tecnología y que creo que en sí todo va mejorando, todo va teniendo su espacio para poder tener una mejora y pasar de tener un procedimiento o un proceso que nos toma 2-3 horas para hacer. Un pequeño cambio puede hacernos que el mismo procedimiento pueda cumplirse en la mitad del tiempo, lo cual nos ayudaría como planta productiva a evitar esos tiempos muertos de que una máquina se encuentre en mantenimiento y no parar la producción, que es lo más importante en este sentido. También lo que es el miedo a señalar lo que son los errores o las fallas de otros compañeros o turnos anteriores, esto también se lleva a cabo, ya que uno en lo personal nunca le gusta que otras personas señalen lo que se está haciendo mal o lo que uno está haciendo mal. Sin embargo, es la implementación de lo que es la crítica constructiva o la misma implementación de poder dar un acercamiento positivo a la mejora que nos ayudaría a poder hacer las mejoras sin tener que culpar uno a otro de qué es lo que se está haciendo con errores. Ok, para continuar, la falta de datos en un sistema para registrar patrones. Empezar con algo simple, una libreta, una hoja de cálculo compartida y no esperar tener en un sistema perfecto de mantenimiento predictivo. Esta es importante, aprender a conocer los patrones y llevar un orden, o no precisamente un orden, sino tomar nota de en qué falló, en qué tiempo y qué personal quizás estaba trabajando en ese momento. Como lo mencionaba el compañero, a veces señalar a otros no precisamente es culparlos de la falla. Sabemos que las máquinas pues son máquinas, si se dañan se pueden averiar. Entonces, más que todo es saber si se le está dando un mal uso, si la máquina no está recibiendo el mantenimiento adecuado que debe de tener, porque sabemos que una máquina no solo se le da mantenimiento cuando se dañó, sino que se le tiene que estar dando un mantenimiento constante. Eso ya depende de la empresa, el mantenimiento que le dé a su maquinaria. Entonces es importante saber si el mal uso, porque un mal uso de una maquinaria puede generar un problema. Por ejemplo, recalentarlas, sobrecargarlas, que la máquina ya tiene cuánto soporta, cuánta carga puede soportar y cuánta de esa carga pues ya no, la máquina ya no la está haciendo de la manera correcta. Entonces a veces también es importante saber diferenciar esos problemas y no enfocarse en que es que en el grupo, en el turno de la noche, por decirlo, los compañeritos querían salir más temprano y sobrecargaron la máquina. No, es aprender a diferenciar los problemas y el obstáculo para poder sacar a flote una solución, identificar patrones y tener una respuesta para cada patrón, porque no siempre se va a variar de la misma manera, siempre va a haber una condición diferente en la que la máquina pueda presentar esas fallas. Entonces siempre es importante tener anotado cómo falló y en qué momento para poder tener una solución a cada obstáculo que se presente. Muy bien, y por último podríamos presentar lo que es la frustración si no se encuentra la raíz de un problema de manera inmediata. Bien, podría decirse que abarca todo lo demás. Lo que es el detenerse a analizar el problema, intentar de que todos en el grupo, todos los involucrados, aporten, ya sea ideas, ya sea suposiciones de qué pudo haber pasado,
y formas de solucionarlo, enfocar la conversación en lo que de verdad importa y no en culpar a los demás, como decían los compañeros, y empezar desde lo básico. Todo esto llevaría a un método eficaz para encontrar la solución del problema de raíz. Recordemos que una falla, un error o una equivocación que se pudo cometer o que alguien pudo cometer o que el sistema de algún equipo pudo cometer no es algo malo, no es algo condenable, sino que es simplemente un obstáculo que se puede resolver, como los que hemos planteado aquí. Cada obstáculo tiene su manera, siempre tiene una manera de cómo resolverlo. La cuestión es buscar de manera efectiva cómo. Recordemos que el aprendizaje vale, aunque no se resuelva del todo. Cada intento es un aprendizaje más. Y no tener esos intentos de aprendizaje puede cerrar la brecha de la información y la comunicación. Recuerden que en un equipo de trabajo la comunicación es esencial, y sin una buena comunicación pues es difícil llegar a la solución, a la raíz de un problema. No sé si quieren aportar alguna conclusión respecto a esto. Bueno, basándonos ya en todo, recolectando toda la información, en conclusión sería los obstáculos una manera en la cual no nos dejan en cómo pensar, a incentivar a solucionar un problema más calmado, con más curiosidad, a identificarlo de una mejor manera. Y cómo afrontarlo sería aplicando lo que es los conceptos de la curiosidad, como venía diciendo, buscando la causa de raíz, los por qué suceden y todo eso. Todos son preguntas en las cuales siempre van a llegar a una solución en concreto. Entonces, el área de mantenimiento es un área donde es bastante curiosa, porque nunca se deja de aprender, siempre hay cosas nuevas. Entonces, para mí es un buen ejemplo en cultivar la curiosidad, porque en sí podemos ver un área muy grande, pero también hay áreas designadas, en el sentido de que los técnicos están para unas máquinas en sí y no miran toda la maquinaria en sí de una empresa, sino que están designados por parte. Entonces, el técnico que está en el área A no sabe cómo funcionan las máquinas del área B. El técnico que está en el área B no sabe cómo funcionan las máquinas que están en el área A. Entonces es aquí donde podemos ver que hay mucho por qué aprender, hay mucho cómo cultivar la curiosidad en el área de mantenimiento, porque no siempre vamos a saber del todo el área, aunque seamos del área de mantenimiento, vamos a tener conceptos claves, cómo solucionar problemas. Pero entrando ahí es donde tenemos que afrontarlo, es donde tenemos que ver cómo tenemos que afrontar esos obstáculos, y siempre cultivando lo que es la curiosidad para llegar a una mejor solución, todo de una mejor manera. Para concluir, compañeros, lo que mencionaba el compañero Gabriel, es importante siempre cultivar nuestra curiosidad y poder implementar, no tener el temor de implementar lo que se nos vino a la mente en nuestro trabajo. Y para finalizar, nosotros somos alumnos de la clase Taller de Emprendimiento 1, conformado por Daniel Flores, Gabriel Alvarado, Ruth Alemán y Joania Osorio. Muchas gracias por el tiempo y el espacio.